y superficial. ¿Por qué? Porque una religión así lo que hace es que la gente viva como quiera vivir, sin ningún compromiso espiritual, sin nada que los haga o que lo ayude a hacer las cosas de Dios. Por eso era que en la antigüedad, tanto los padres se preocupaban por enseñar cada día, tenían que instruir a sus hijos en la palabra, que los líderes que había puesto por Dios tenían que leer esas palabras, esos mandamientos. Por eso fue que Josué, cuando iba ya a morir, volvió y le hizo la historia desde Abraham hasta el tiempo que él iba a morir. ¿Por qué? Porque él tenía que recordar esos principios para que el pueblo no se le olvidara. Entonces siempre eso debe ser latente, debe ser practicante, debe ser instruido para que la gente tenga esa base y no se vaya por las cosas paganas, por las cosas que no agradan al Señor. Eso nos ayuda a nosotros también, por ejemplo, en nuestros hogares como padres, como cabeza de familia, a instruir a los que están bajo nosotros a que guarden la palabra, a leérsela, a explicársela, para que ellos vayan cogiendo esas costumbres. Amén. Esta nueva apostasía trajo como resultado que Dios entregara a los israelitas en manos de Jabín, rey de Canaán. Este nombre aparece también en Josué 11, Jabín, pero no es el mismo rey, porque ya de ahí habían pasado 70 años y este se le nombra como el rey de Canaán. Como rey de Canaán, o sea que no es el mismo personaje. El personaje dominante fue Sisara, general del ejército cananeo, cuyo papel militar en ejército en la batalla contra Débora y Barak explica no solo su elevado rango, sino su función estratégica para desplegar los 900 carros errados contra los israelitas. O sea, el rey era el rey puesto, pero quien tenía el batallón a mando era Sisara. Y dice que era un general de alto rango, porque él solamente tenía este batallón de carros armados. ¿Qué quiere decir carros armados? Vamos a ver si alguien puede trasladarse a esa historia y decirme a qué le llamamos carros armados. Porque ahora podemos decir que un carro de guerra, un tanque de guerra, una cosa así, pero para aquel tiempo, carros armados, ¿qué eran? Era como que cuando el pueblo estaba esclavo en ese clamor de ya no aguanto más. Es el mismo relato que hace el libro de Éxodo. Esta región donde se encontraba el pueblo, dice que era una región forestal. Y por esto
importante que cada generación haga su propio compromiso con Dios. ¿Por qué es importante? Que cada generación haga su compromiso con Dios. Porque la salvación es individual y todos debían de buscar a Dios. Ellos no pueden conformarse con que esa nación buscara a Dios, sino toda la nación, pero en especial los que estaban con ellos. Así es. Hermano Gustavo. Nada, lo mismo, pero que la salvación es individual y que cada uno individual tiene que tener una búsqueda con Dios. ¿Alguien más? Imagínense, si lo poco que estamos buscando, por ejemplo, a Dios, si lo poco de esta generación se duerme y deja de buscar a Dios, imagínense la próxima. ¿Qué será de él? ¿Qué será de él? Ya no ¿Qué se será de la conoce bien, generación? ya en la próxima no se conocían todos. Y eso que ya estamos viendo, ¿verdad? En esta generación, todo como se está cumpliendo la palabra. Y ya cuando nosotros no estemos, si Cristo no va a venir, ¿cómo estarán los días? Las familias, la sociedad. Por eso es importante cada día nosotros llevar, o sea, el conocimiento de Dios a aquellos que no lo tienen. La gente pueda buscar de Dios. Te iba a decir, Ñuga, que ahora hay muchas formas de que llegue el evangelio, pero en aquellos tiempos, si los padres no se lo pasaban a los hijos, no había forma, porque no había nada escrito y nada que tuviera de comunicarse, ni teléfono, ni celular, ni nada de eso. Era pergamino y eso tenían nada más, tenían guardado los líderes nada más. Sí. Antes era cada quien, cada padre de familia tenía que anotar eso hasta en los linderes de la puerta. Se lo enganchaban en el cuello, se lo enganchaban en la frente. Pero las repetían, o sea, las repetían cada día. Cada día repetían los mandamientos de Dios para que no se lo olvidara. Existe la posibilidad de que la generación anterior haya fallado en dar ejemplo de fidelidad a Jehová, a sus descendientes. Existe la posibilidad de que la generación anterior haya fallado en dar ejemplo de fidelidad a Jehová, a sus descendientes. Claro que sí. Eso mismo dijo la pastora, de que no estaban cumpliendo con ese compromiso. No estaban siendo fieles en eso. Vamos a la parte 2. La victoria de Dios por medio de la congregación, ¿por qué fue que se lo dijo? Y aquí vemos todo lo contrario. Una mujer es la que está puesta por Dios, gobernando y haciendo el papel de juez, haciendo el papel, o sea, profetizando las cosas de Dios y motivando al que tenía que hacer el trabajo, motivando. Entonces, la mujer, ella estuviera puesta en ese momento, no sabemos cómo fue elegida, pero fue puesta por Dios. Y era gobernadora. Dice que gobernaba. Exactamente. Ella Porque sí. Bará parece que era como el capital guerrero. Exactamente. Capital guerrero y nadie para que gobernaba, era de. Exactamente. Ella hacía lo mismo que hacía Moisés prácticamente. Que Moisés era quien buscaba el pueblo, la gente iba a él desde el día entero a pedir consejo, así mismo hacía ella. O sea, ella era la que estaba puesta en ese momento. O sea, ¿por qué le dijo Pablo? ¿Por qué dijo Pablo esas palabras de que la mujer calla en la congregación? Para
las mujeres en el tiempo que el apóstol Pablo dijo Esos versos 6, 7, 9 y 14 narran la manera tan espectacular en que ejercía el don profético, hablar en nombre de Dios, y en su conversación con Barak pone en evidencia cómo el verdadero profeta de Dios está por encima de cualquier autoridad civil y militar. Está claro que fue el recurso que el Señor utilizó para que el pueblo reconociera y se arrepintiera de sus pecados. Débora tenía su tribunal bajo la palmera de Débora. Esto era una región montañosa, dice. Allí ella se sentaba bajo aquel árbol, aquella palmera, se sentaba a impartir consejos y juicio. También aprovechaba la ocasión para tener momentos de comunión con Dios, pidiéndole sabiduría para gobernar a la nación. Sabían que era una mujer de Dios y que ella podía ayudarle a resolver sus disputas. También era casada y su esposo se llamaba la figura. Débora tenía esposo. Dice que Débora envió a llamar a Barak de la tribu de Neftalí y le dio la orden de parte del Señor de reunir a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón y conducirla a la guerra contra Sisara. ¿Por qué? Porque solamente llamó 2 tribus, estas 2 tribus, y no a todas las tribus de Israel. ¿Por qué? Algunas razones de por qué. Por eso ellos tenían más razones para pelear, para liberarse de aquel rey malvado. También la fe y la obediencia, Dios usa a pocos para mostrar su gloria como Él quiere. A veces usa mucho, a veces usa poco. Y Él en este momento solamente usó estas 2 tribus. Amén. Amén. Vamos a la parte B, del 8 al 10. Han Gustavo. El poder que tenía el ejército enemigo, él lo conocía y él no se negó a ir. Vemos que tenía falta de fe, quizás, y eso lo llevó a él poner una condición. ¿Cuál fue la condición? Gustavo, ¿cuál fue la condición que él puso para subir allá al monte de Tabor? Dije Gustavo. ¿Cuál fue la condición, Gustavo, para él ir allá, subir al monte? El obedecer. Pero yo no